Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Este es 4 de enero de 2026, es un gusto tenerlos aquí en el programa La Tribuna, aquí en Gol TV. Y es el primer programa en vivo de este año. Y vamos a ver si Dios nos permite tener muchos más programas, pero el tiempo lo amerita. Y esta noche está con nosotros desde el Ecuador nuestro querido Jorge Luis García, que es casi un miembro de la familia de aquí de Gol TV, ha estado muchas veces con nosotros. Jorge Luis, muy buenas noches. Activa tu micrófono. No te escucho, Fernando, la verdad. Déjame ver qué problema técnico tengo yo acá. Ya, a ver, fíjate, por favor, porque aquí sí veo que sí sale el audio. Detalles técnicos. A raíz de la toma del presidente Maduro en Venezuela, hay cambios geopolíticos que hay que analizar esta noche. Y para eso es este programa, para ver qué viene adelante. No sé si me estás escuchando ya ahora, José Luis. Si has podido activar tus parlantes. Si alguien puede confirmar que nos esté oyendo, sería importantísimo. A ver, ya comienzan los... Rebeca, un saludo para ti allá en Morelia, Michoacán. Un abrazo. Si nos escuchas, dinos por favor si me estás escuchando. Es importante entender aquí algo. El hecho de que haya incursionado militarmente sobre Venezuela y hayan capturado al presidente Maduro, se le ha acusado como un cabecilla de un movimiento de narcotráfico. Por lo tanto, aquí está el detalle. No debería de adjudicarse como presidente la responsabilidad de dicho acto, sino básicamente tiene que ser la CIA con la Interpol. Tiene que haber una orden judicial y un pedido internacional. José Luis, ¿me escuchas ahora sí? Sí. Activa tu micrófono. Sí, que activaré los audífonos porque no te escucho. ¿Ahora me escuchas? Porque sí me están escuchando al aire. Perfecto. Ya, si ya me estás escuchando, ok, vamos al grano. La toma, mejor dicho, la captura del señor Maduro y su esposa ha sido bajo el concepto de ser cabecilla de un movimiento de narcotráfico. Por lo tanto, estamos hablando de la captura de un delincuente en el ejercicio de poder. Y esto tiene un antecedente en Panamá, hace ya varios años atrás. Entonces, realmente hay algo que aquí es importante. No se ha cambiado el tipo de gobierno, no se ha cambiado la estructura gubernamental, sino básicamente se ha capturado al que estaba como presidente y se ha dejado todo el sistema político andando tal cual. Entonces, la pregunta para ti, que tú eres venezolano radicado en Ecuador, ¿cómo analizas ese contexto? Y activa tu micrófono. A ver, Fernando, hay que empezar por el principio. Creo que esta situación tiene muchas aristas. Probablemente voy a mencionar cosas que van a ser necias o odiosas para algunas personas, pero creo que hay que siempre, y como siempre lo hemos hecho, hablar con la verdad y ir con, tratar de ser lo más honesto y transparente posible, ¿no? Lo primero que hay que entender es que Nicolás Maduro, como a mí me gusta decirlo, era el payaso o la figura que aparecía como imagen, pero realmente él no fue nunca ni ha sido nunca el jefe del Cartel de los Soles. El jefe real del Cartel de los Soles se llama Diosdado Cabellos. Hablemoslo con nombre y apellido, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto importante es, en la primera cambio a mí me llaman ayer a las 2:35 de la madrugada, hora de Ecuador. Me llama un amigo mío, ex militar, y me dice, se metieron. Yo, que se metieron dónde? O sea,
yo estoy de viaje, estaba de vacaciones, en la playa con mi familia, y se metieron, lo primero que uno piensa es se metieron en mi casa. Y no, no era que se metieron en mi casa, se metieron en Venezuela. Entonces le digo, hermano, no sé nada, no me he enterado de nada, pásame lo que tengas. Y me pasó un montón de videos, me pasó un montón de cosas, no sé qué. Evidentemente las imágenes y todo lo que se puede ver, que fueron videos grabados por aficionados, son impresionantes, impactan muchísimo y desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, es la primera vez que se vive una situación de este tipo y de esta envergadura en Venezuela, sobre todo en la capital, ¿no? En Caracas. Entonces, sí generó una conmoción y una inestabilidad, sobre todo emocional en la gente, brutal. Yo tuve que llamar de una a mi hermana en Venezuela, preguntarle cómo estaban, si estaba todo bien. Me dice que sí, que fue una situación bastante complicada, que empezaron a escuchar los estruendos, pero no entendían qué pasaba. Y ahí se fueron enterando progresivamente lo que estaba ocurriendo en el momento. ¿Qué pasa? Aquí hay varias cosas que no terminan de calzar dentro del entendimiento de lo que ocurrió. Lo primero es, y esto es una apreciación personal, la cual coincido con varias personas que la he conversado, aquí hubo una negociación de por medio y esta negociación no estoy 100% seguro que haya sido con Nicolás o con Delcy Rodríguez o directamente con Nicolás Maduro. Para mí fue directamente con Nicolás Maduro, donde hay que entender que una persona que incursiona en el narcotráfico o que está inmersa en el narcotráfico, la única manera de salirse de eso es muerto, ¿sí? No es como que tengo un trabajo y yo decido renunciar hoy del trabajo y me voy, no pasa nada. Aquí no funciona así. El narcotráfico es una estructura y es un sistema que una vez que entraste no sales hasta que te mueres o te matan. Exacto, exacto. Entonces, Ahora, hay un detalle aquí, José Luis, hay un detalle aquí que es importante y que acabas de decir hace un ratito. Es una negociación que se ha llevado anticipado. No sabe si es con Delcy, si es con Nicolás Maduro, pero hay algo anterior todavía a estas negociaciones para que Maduro salga, entre comillas, más o menos bien, ¿no? Tratar de liberarse, por lo menos de que lo maten rápidamente. Que ya antes, geopolíticamente a nivel internacional, ya había un repartimiento de torta, porque recordemos que hace ya unos meses atrás hubo una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump, donde se acordó tácitamente qué se iba a hacer con Ucrania. Y Rusia ha salido totalmente beneficiada. Tanto así que Ucrania nunca va a poder entrar a la OTAN, nunca va a poder ser parte de la Unión Europea. El idioma oficial va a ser el ruso y no el ucraniano. Y encima va a perder el 20% de su territorio Ucrania y va a pasar a manos de Rusia. Entonces, ¿qué parte de la tajada le tocaba a Estados Unidos? Venezuela. Y Venezuela no significa liberar al pueblo venezolano porque el gobierno, el sistema gubernamental sigue siendo el mismo todavía. Y sí, la eso es presidenta que está ahorita, mira, la presidenta que está en ejercicio, que es la vicepresidenta, ni siquiera aplicó la constitución venezolana para hacer el reemplazo permanente, sino temporal de la presidencia por 90 días renovables, según la constitución de ustedes, que tiene que renovarlo el Congreso. O sea, 90 días temporal. No, Mira realmente, todas las... realmente eso no lo dice la Constitución, Fernando. Ahí hay un error Perdón, la contextual. ley electoral entonces. Tampoco. La Constitución, ¿qué dice? La Constitución te dice que en la ausencia temporal o absoluta de la primera magistratura del Estado, en este caso la presidencia de la República, la persona que sucede o que va a ser el sucesor inmediato es el vicepresidente, el cual hará juramentación como presidente de la República temporal y tiene un lapso no mayor de 30 días para convocar elecciones generales. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Sí? Y entonces ahí nos podemos ir un poquito más atrás y podemos remembrar en el momento que se autojuramentó Juan Guaidó, siendo presidente de la Asamblea Nacional y teniendo la oposición, entre comillas, la mayoría en la Asamblea Nacional, ellos declaran la ausencia de vacío absoluto, ¿verdad?
Como es declarado a través de la Asamblea Nacional, evidentemente el vicepresidente de la República, que en aquel momento era Jorge Rodríguez, no iba a asumir la presidencia, y quien sucede en la cadena de rangos es, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional. Y es tal cual lo que ellos hicieron en su momento cuando él se autojuramenta como presidente interino de Venezuela. ¿Qué sucede? Que en aquel momento también hubo una violación flagrante de la Constitución venezolana, donde él debió haber convocado elecciones generales en 30 días, como dicta la Constitución, y estuvo como presidente interino durante 2 años, cosa que es ilegal y es inconstitucional en Venezuela, basándonos en la Constitución del mismo chavismo, ojo, porque esta es una Constitución que está hecha a medida de lo que ellos necesitaban en su momento. Entonces, ahorita pasa exactamente lo mismo, pero independientemente de que esté este tema constitucional, lo que realmente a mí me preocupa es que no ha cambiado el sistema. No hay un cambio en el sistema, sigue siendo exactamente lo mismo. Yo tuve muchas confrontaciones ayer con un montón de amigos, todos venezolanos, evidentemente, que yo les explicaba y les decía, pero señores, ¿de qué están alegres? Sí, se llevaron a Maduro, pero ya va, la lectura que yo le doy inicialmente es esta. Y les expliqué, les dije, la lectura es esta. Para mí, tú tienes una movilización descomunal de tropas y de embarcaciones que implican un costo económico para los Estados Unidos brutal desplegado en el Mar Caribe, ¿sí? Que si Donald Trump no hace nada, el costo político que eso iba a tener para él iba a ser, y para los republicanos sería monstruoso. ¿Qué hizo Donald Trump? Mi primera apreciación, ojo, en la primera hora de la mañana, fue y buscó su trofeo para decir, sí, ya saqué al tipo, aquí está, se los muestro, ¿verdad? Después, cuando escucho las declaraciones que él da a las 11 de la mañana, bueno, 11:30 realmente, que él dice que él no es el único el que van a sacar, que ellos no van a permitir que el mismo sistema político se sostenga y se mantenga en el poder, que ellos van a ayudar a un proceso de transición, y que inicialmente en las primeras de cambio ellos son los que se van a encargar de llevar la dirección del país. Me empieza a cambiar un poquito el contexto, no es que me genera total confianza, te soy honesto, pero me cambia el contexto de entender, aquí están negociándose en altos cargos y en cosas muy importantes que la gente no sabe, y se están negociando muchas más cosas de lo que nos están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? La forma de salir Nicolás Maduro del país y de salir vivo fue: Trump, yo te digo a qué hora y el día en que yo voy a estar en tal sitio. Y tú vas y me buscas. Y hacemos todo el show. Porque, ¿qué pasa? También conversé con una persona, un gran amigo ayer, que también es especialista en estos temas, y me dice, mira, José Luis, a mí no me cuadra algo. Lo que no me cuadra es que los sistemas de detección temprana que tiene Venezuela hoy día son chinos. Y son sistemas súper avanzados al nivel de que los sistemas de inhibición de detección temprana de los sistemas americanos no pueden inhibirlos, no los pueden bloquear. Y cada radar de estos tiene una batería antiaérea instalada al lado. Ellos destruyeron unas que sabían dónde estaban, pero hay otras que ni las miraron y estaban allí, pero no estaban funcionando. Entonces alguien apagó eso. Ahí no hay mucho que inventar. Alguien las apagó. Exacto. El momento de apagarlas, y todo eso ha sido un show, pues todo ha sido un buen circo aquí. Y sí, hay algo que es interesante. Para variar, las autoridades a nivel internacional han demorado muchísimo en levantar su voz de protesta. Y aquí hay un contexto internacional interesante. ¿Por qué? Porque esto denota esa lentitud diplomática. Significa que hay 3 aspectos que internacionalmente también se han estado dando. Tanto China como Rusia han estado evaluando escenarios reales, tanto militares, financieros como energéticos, a ver hasta dónde les conviene. Por otro lado, miran hasta dónde están dispuestos a escalar y, por tercer argumento, calculan costos antes de fijar una posición pública. Ese es un detalle. Ahora, el Consejo de Seguridad que se reúne mañana de las Naciones Unidas, ¿ya? Lo único que va a hacer es básicamente denotar de que la lentitud para esta reunión del Consejo de Seguridad, que dicho sea de paso, la cabeza es Estados Unidos, ya ha tenido conversaciones previas
en privado se intenta enfriar la narrativa antes de que antes de salir a escena, antes del lunes, hoy y ayer se ha estado enfriando todo, y que muchos discursos públicos efectivamente son mero formulismo jurídico para dejar constancia nada más histórica y no para revertir hechos consumados. En otras palabras, no lo aprobamos, pero ya ocurrió lo mismo que sucedió con Rusia, con Ucrania, lo mismo que ha sucedido en Afganistán con Pakistán, en Israel con Gaza, en Yemen, en todas las guerras a proxy, siempre ha sucedido. Y sí, nunca lo han aprobado, pero no hay con mayor consecuencia, José Luis. Sí, yo creo, a ver, primero partiendo del punto de que para mí estas organizaciones como las Naciones Unidas, la OEA, son organizaciones que tienen una figura como un jarrón chino. Son de adorno, pero no funcionan para nada. Y en el momento de tomar decisiones, realmente toman decisiones en favor de los sistemas más cercanos a la izquierda que los sistemas que están dentro de lo correcto. Y en este caso le dan más valor a los derechos humanos de los delincuentes, narcotraficantes y demás, que a los derechos de los inocentes que están pagando los platos rotos. Entonces, en ese sentido, lo que ellos puedan determinar o decir me tiene realmente sin cuidado porque para mí no tienen validez. Ahora, sé que igual como tú lo dices, no, estoy seguro que no va a pasar a mayores. Lo que yo quiero ver y quiero analizar es qué va a pasar de aquí al futuro con Venezuela, porque te cuento, yo tengo muchos amigos en Venezuela todavía y me mencionan que están viviendo bajo un estado de zozobra, porque están los colectivos con armas largas en las calles custodiando las tiendas donde la gente está haciendo sus compras de víveres. Y lo más cómico que me dice, mira, y me lo acaban de decir hace como una hora, a 2 cuadras de mi casa, hacia el norte, están los colectivos que tienen armas largas, pistolas, no sé qué, no sé qué. Y a 2 cuadras hacia el sur está la policía, que está exactamente las mismas, con armas largas, no sé, no sé, no sé qué. Y tú dices, ya va, pero estamos en territorio de qué. Y me dice, y aquí no ha cambiado nada, José Luis. O sea, aquí seguimos bajo el mismo sistema, bajo el mismo régimen y bajo la misma situación. Ahora, haciendo un análisis un poquito más complejo de la situación, hoy no tienes a Nicolás Maduro en el poder, pero tienes entonces ahora una confrontación interna y una guerra de poderes importante entre Diosdado Cabello, Padrino López y los hermanos Rodríguez, que son Jorge y Delcy Rodríguez, que tienen 3 visiones diferentes, o digamos de esta manera, 3 necesidades diferentes de ostentar el poder. Exacto. El más radical de todos estos para mí es Diosdado Cabello y si me preguntas el más peligroso de todos, ¿ok? Porque él está también respaldado por un individuo que muy poco se ve y tiene años que no se ve en la palestra pública, sé que trabaja bajo cuerda, que se llama Rodríguez Chacín, que es un tipo sumamente peligroso en Venezuela porque es un tipo que fue preparado hace muchísimos años por el mismo gobierno norteamericano, por las fuerzas especiales, en tipo especial, en explosivos, en desaparición de personas, en un montón de cosas. Entonces, y Diosdado tiene el control de todas estas milicias armadas, que son organismos que están fuera de la ley, pero tienen armas y que pueden perfectamente remeter contra la población. Entonces, dentro de los escenarios que se tienen que manejar, hay que manejar la posibilidad de que se establezca una guerra civil en Venezuela. Primero se empiecen a matar entre ellos por ansia de poder si los Estados Unidos se queda cruzado de manos. Pero también entendamos algo, que esto no lo resuelve Estados Unidos solamente haciendo una incursión de extracción selectiva. Es decir, voy, me llevo a Padrino, me llevo a Diosdado, me llevo a los Rodríguez y ya se acabó el problema. No. Lamentablemente, nos gusta o no nos gusta aceptarlo, le gusta o no le gusta al venezolano, la forma en que esto se solucione es que Estados Unidos realmente meta 300, 400 mil efectivos militares con botas en el país. Porque tú tienes que empezar a hacer una limpieza profunda, barrio por barrio, de todos estos individuos armados que van entonces a hacer de las suyas si no se pone orden. Partiendo de que también tienes unas fuerzas armadas que están literalmente desmanteladas, que no sirven, su capacidad operativa es nula, que las policías son de adorno. Entonces,
el problema social y el problema de seguridad que tú tienes interno en Venezuela es mucho más complejo que simplemente salir de Nicolás Maduro. Y la gente no quiere verlo. La gente se emocionó y entró en una algarabía que yo dije, o sea, ya va, señores, deténganse y pónganse a pensar un poquito. No ha cambiado nada todavía. Es que aquí está el detalle, pues. El detalle es que se ha vendido a través de la prensa el hecho de que ya, liberados de Maduro, liberados de ese régimen opresor. Y ese no es el fondo, el contexto real. Porque el régimen no se basa en una sola persona. Hay todo un equipo, todo un arsenal ahí completo. Y ya tú has nombrado a varios personajes y todo. Entonces, ¿esto qué genera? La solo captura de Maduro y su esposa, lo único que hace es dejar al país en un limbo político, institucional y social. Y peor aún, bajo tutela externa, porque aquí hay otro error que hay que ver muy bien. El presidente Donald Trump se ha adjudicado la captura de Nicolás Maduro y su esposa, pero legalmente eso significa en derecho positivo, ¿qué significa? Derecho Significa que internacional. no se ha hecho el debido proceso, porque el debido proceso era que sea una captura entre la CIA, la Interpol, con requisitoria internacional, para que en todo caso sea la Interpol con la CIA quienes usen a la fuerza militar. No, pero Si el fíjate que ahí, presidente de, mira, espérate, si el presidente de la República se adjudica haber movido las Fuerzas Armadas para capturarlo, estamos hablando que ya no es una incursión delincuencial por una captura de un delincuente, es una incursión militar de un estado a otro estado, y eso ya es invasión, es guerra. sí, Entendamos jurídicamente el principio. claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay varias cositas que tienes que meter en contexto también para ver todo el panorama de lo que ha ocurrido. Yo no sabía, yo me enteré ayer también, que hace alrededor de una semana, semana y media aproximadamente, el Congreso de los Estados Unidos le dio la aprobación a Donald Trump de incursionar en cualquier país del mundo donde hayan individuos que estén señalados de narcotraficantes o de narcoterrorismo. ¿Ok? Ese es el primer paso para que ellos pudiesen ejercer una acción del tipo militar dentro de cualquier territorio. En este caso le tocó a Venezuela. Pero también hay algo interesante que yo vi en las imágenes. Si tú ves las imágenes donde llevan a Nicolás Maduro, los tipos que están llevándolo, primero no tienen uniformes negros, que normalmente son los que actúan, que son los SEALs, son uniformes beige o khaki, oscuros, y los chalecos tienen el logo de la DEA. ¿Ok? Que es importantísimo ese detallazo, porque el momento de una acción internacional basada en el derecho internacional, el accionar o lo que puede, o donde se puede respaldar Donald Trump es decir, sí, yo di la orden, pero quien entró fue la DEA. No entraron mis fuerzas especiales. Entonces no son efectivos netamente militares, porque entró la CIA con la DEA. Y ahí sí entran en un tema de que tiene validez el accionar que ellos hicieron. O sea, hay mucho contexto inteligente de por medio, porque yo estuve observando muchas cosas y dije, estos señores de verdad que se las saben todas, porque son bien vivos. No pusieron los chalecos, no fueron vestidos de negro, no pusieron los chalecos negros que normalmente utilizan, no fueron con los rostros tapados, que normalmente funcionan así, sino los rostros descubiertos y el logo bien grandote de la DEA. Yo dije, qué interesante. Y el uniforme no es el negro, el uniforme es el beige con el marroncito con verde. Y yo, wow, o sea, lo hicieron bien. Y todos los funcionarios que tuvieron contacto con Nicolás Maduro hasta su llegada a Nueva York, todos tenían las chaquetas de la DEA, o las chompas, como le digan, o las chamarras, como dicen en México. Entonces, ahí tú dices, ¿quién actuó realmente? Actuaron las fuerzas norteamericanas, pero de las fuerzas norteamericanas, una pequeña división que es la DEA. Entonces, ahí hay un detalle ahí. Hay una incongruencia, ¿no? Porque siendo supuestamente la DEA la quien interviene y lo captura, la DEA no tiene todo el arsenal bélico que se movió en todo Venezuela para destruir todos los flancos. No tiene, esas son otras divisiones de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay detalle. Por otro lado,
la declaración que tú bien citaste de Donald Trump se adjudica hasta la osadía de querer imponer supuestamente un control sobre otro país que tampoco le compete, porque en todo caso lo que le hubiese, de lo que debería de haber hecho, si es que derrocaba el régimen, no a la persona, no capturar al delincuente, sino derrocar el régimen, era hacer la transición correspondiente al personaje ya electo, que originalmente le correspondía a la presidencia, que era nuestro estimado González, ¿no? Lo que pasa es que ahí tenemos otro problema y mira, Claro, a mí me llenaron... yo sé que hay otro, porque no hay un quiebre del régimen. No, fuera indistintamente de eso, o sea, a mí me llenó mucho de placer, si se puede decir de esta manera, en el momento que dentro de las declaraciones de Donald Trump, él hace mención de María Corina Machado, diciendo que María Corina Machado no tiene la capacidad para ser quien suceda en el país o quien tome las riendas del país. Y fíjate por dónde va. Lo que pasa es que la gente y el mismo venezolano lamentablemente no lo quiere ver y no lo quiere aceptar. El sistema político de Venezuela, desde el año 58, es un sistema político que está signado y ceñido por ideas de izquierda. Todo el sistema político que hace vida y que ha hecho vida durante 68 años en Venezuela es de izquierda. Y eso incluye a María Corina Machado. María Corina Machado es socialista. ¿Ok? Entonces, la otra pregunta que yo le voy a hacer, que es una pregunta de tontos a la gente y a los venezolanos, que se le he hecho a muchos amigos míos, le digo, a ver, si yo que soy un vulgar mortal, o como decimos en el mejor criollo venezolano, un pendejo, sé desde hace más de 20 años que Venezuela es un narcoestado, estos señores que están en la política, que se hacen llamar oposición, ¿no lo saben antes que yo? Si ellos lo saben y no lo denunciaron, ¿en qué los convierte a ellos en esto? No los convierte en cómplices por silencio. Entonces son cómplices silentes. Por ende, si son cómplices, ¿tú crees que es lógico sacar a Nicolás Maduro y poner a María Corina Machado? Es simplemente cambiar la barajita o la figurita, pero no cambias el sistema. Sigues manteniendo Exacto. el sistema, porque siguen siendo narcotraficantes. Porque uno por acción y el otro por omisión. Entonces, no está bien y no es correcto que sea ella, y mucho menos en Mundo González, porque te cuento que Mundo González fue embajador de Chávez. El Mundo González fue guerrillero en Venezuela, tiene un montón de muertos en su haber, es un tipo peligroso y es un tipo de pensamiento de izquierda. Entonces, no, Donald Trump tiene claro que no hay a quien poner en este momento en Venezuela porque todo el sistema político es una basura. Entonces, pero ahí está el detalle, o sea, tampoco está bien, no tienes a quién poner, pero hay que tener presente algo. Él no derrocó un régimen, no se tiró abajo un régimen, solo capturó a un delincuente nada más, que tú bien dijiste al principio, un títere, un payaso, un monigote, porque al final fue la cara visible, que atrás realmente hay otros que son los realmente de peso, ¿no? Y que mantienen el sistema, mantienen el régimen y lo seguirán manteniendo. Mientras que no caiga todo el régimen, va a seguir igual la situación y quién sabe hasta peor. Tú ya has dicho la probabilidad hasta inclusive de una guerra interna, una guerra de guerrillas, ¿no? Internísima, una guerra civil que va a traer un caos total porque el panorama es así. O sea, la gente en otros países, los venezolanos en otros países y los no venezolanos en otros países que están festejando, oye, llegó la libertad para Venezuela, pues lastimosamente hay que decirles que se dejaron engañar. Fueron tontos útiles para dejarse engañar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí realmente hay un detalle interesante. No habiendo el debido proceso adecuado de la captura de Maduro, inclusive con buenos abogados, quién sabe si hasta sale de prisión y se va a algún país asilado. Sí, o sea, el otro que no me cuadra a mí mucho, Fernando, es cuando tú has visto que a un narcotraficante lo agarran y se llevan a la esposa junto con él. Ese es otro detalle.
Nunca. Ese es otro detalle muy fuerte también. Ya muchos analistas también lo han comentado. Te voy a poner el ejemplo más reciente que yo tengo más cercano aquí en Ecuador. El año pasado, ya decimos año pasado porque acaba de terminar el 2025, pero el año pasado cuando agarran a alias Fito aquí en el país, que lo agarran en su casa, donde tenía incluso un búnker, donde su hija estaba dentro de la casa, una niña de 3 años, y es la que le da la alerta a él para que cuando lo capturan, él estaba intentando meterse en el búnker. Y estaba toda su familia. ¿Y a quién se llevaron? ¿Se lo llevaron al solo? Ahí estaba la esposa. Exacto. Entonces, no, sí. y en toda captura de todo delincuente de alto rango, solo se cargan al culpable, no a la parentela. Porque si tú te pones a ver, Cilia Flores no tiene ningún cargo de ningún tipo dentro de los Estados Unidos. Incluso, exacto, si tú observas las imágenes, el que estaba esposado era Maduro, pero ella no. Entonces, ahora, por eso te digo, ahí hay un juego muy sutil en el debido proceso que puede hacer que el caso se debilite por completo, que absolutamente todas las pruebas puedan impugnarse y perder toda validez. Y esto puede generar un precedente muy fuerte, ¿ah? Sí, no estoy tan seguro, te explico por qué razón. Porque él no tiene un solo cargo, no está asignado por un solo cargo. Él tiene cargos por narcotráfico y ahí se secciona en varias aristas, porque tiene producción, elaboración, transportación, inserción en los Estados Unidos, son un montón de cosas. Pero aparte de eso, también está señalado y está sindicado por terrorismo, que me parece a mí que de los cargos es el más pesado. ¿Por qué razón? Porque de hecho que es el más pesado. Ahí tiene evidentemente lo están involucrando junto con el Tren de Aragua, y hay evidencias dentro de los Estados Unidos del accionar del Tren de Aragua y de los desmanes y cualquier cantidad de barrabasadas que hicieron dentro del país. Entonces, ahí no hay formas muy fáciles de que él se deslinde de esto. Creo que por narcotráfico puede salir mejor parado que por terrorismo. Y ojo, y esto es un terrorismo. Ahora, ahí hay un detalle, de todas maneras. Porque si la defensa legal de Maduro agarra muy bien el concepto de que no hay realmente un debido proceso en la captura, ya con eso se puede comenzar a impugnar todo tipo de juicio y cargo. Eso lo puede dejar muy al aire. Ahora, hay otro problema que tú has tocado muy fuerte, que Estados Unidos, el Congreso le dio autoridad para intervenir a cualquier país donde un presidente esté en una lista negra. Y ya en octubre del 2025 metieron a Petro, el subsiguiente país, Colombia, dentro de la lista negra de los delincuentes. Y ya ha comenzado otra vez el tira y jale con Petro y con el gobierno colombiano, que ya les van a quitar todo apoyo a Colombia. Y Colombia tiene también, como Venezuela, tiene coltán, pero también tiene yacimientos gigantescos de esmeraldas. Mientras que Venezuela tiene petróleo y coltán, Colombia tiene coltán, tiene esmeraldas, y los dos países son la puerta de entrada para toda América del Sur, que es la más grande despensa alimentaria de todo el planeta. Entonces hay muchos intereses que no tienen nada que ver con la población de ninguno de los países. Fíjate esto, qué complejo es. Te voy a leer algo que me acaban de pasar por WhatsApp que tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? Y cómo la represión del régimen y del sistema va a arreciar. Mira lo que dice: debido a las circunstancias que vive nuestro país, a partir de mañana aparecerán nuevas normas de comunicación. Todas las llamadas serán grabadas, todas las grabaciones de llamadas telefónicas se graban, todos los mensajes y llamadas de WhatsApp quedan grabados. Monitoreo de Twitter, monitoreo de Facebook, monitoreo de todas las redes sociales y foros. Dile a los que saben, a los que no saben, todos los dispositivos conectados a los sistemas departamentales, tengan cuidado de no enviar mensajes innecesarios, información que no sea que sea contraria a las leyes y a la norma. Evite información confidencial a sus amigos y parientes. Cuéntele a sus hijos y sea muy cuidadoso. Es muy importante transmitir este mensaje solo hoy, porque desde mañana ya hay otra forma de vigilancia
en el país. ¿Qué tal? O sea, forma de arreciar la represión en Venezuela en contra de la población, porque simplemente quitaron al títere de turno, pero no eliminaron el sistema. Mi querido José Luis, vamos a un pequeño corte y regresamos ya con una profundización del mensaje que te acaba de llegar, ¿sí? Vamos a un pequeño corte. ¿Cansado de pastillas que no funcionan? En Bienestar Natural te ayudamos a tratar el origen de tus síntomas, no solo a ocultarlos. Atendemos casos de dolores articulares, artritis, diabetes, varices y mucho más. Agenda tu cita con el terapeuta integrativo Fernando Malpica y empieza tu camino hacia el bienestar real. Bienestar Natural, terapia integrativa para una vida plena. Hay un momento en la vida del hombre donde la energía baja, la mente se nubla y nadie te explicó por qué. Es hora de recuperar tu fuerza y tu claridad interior. Andropausia Consciente para Hombres, un programa diseñado para comprender tu etapa, equilibrar tu cuerpo y despertar tu verdadera potencia. Inicio el 17 de enero del 2026. Precio especial por lanzamiento de solo $39. 28 módulos, 28 clases, 28 sábados. Inscríbete hoy. Continuamos y tengo algunos anuncios, diré algunos mensajes que los voy a poner en pantalla e irlos leyendo para que podamos comentar inclusive tu mensaje. Dice Carlos Alberto Gentile, a quien le mando un saludo allá en el Uruguay, es la primera vez que producida una intervención militar estadounidense en un país donde secuestra al presidente pero no toma el poder absoluto, por lo que se ha visto el orden y el funcionamiento interno de Venezuela, continúa siendo el mismo que antes de la intervención armada. Sí, el régimen sigue siendo el mismo. Sigue diciendo Carlos. Espérate. Vamos a leer los dos argumentos porque después hay otro concepto más. Dice también Carlos, todo ha sido una puesta en escena acordada entre las partes, beneficiosa tanto para la administración Trump, que dicho sea de paso, dentro de poco cumple un año de gobierno, para el mismo Maduro y el régimen chavista. Y termina diciendo, exacto, son cómplices. Ahora sí, mi querido José Luis. Hay algo que quiero responderle al señor Carlos, y es lo siguiente. Yo no llamaría un secuestro a un presidente, y les voy a explicar por qué. El régimen y todo el sistema político, o todos los últimos, estamos en 2026, los últimos 22 años del funcionamiento del sistema jerárquico y de poder en Venezuela, es ilegítimo e ilegal de fondo y forma, y me voy a explicar por qué. En el año 2004, todavía estaba vivo Chávez, y se le solicita un referéndum revocatorio, ¿verdad? Que todo el mundo recuerda perfectamente. Y se lleva a cabo ese referéndum revocatorio. Y dio como resultado, teóricamente resultado oficial, de que el no gana al sí. Pero les cuento algo. La Constitución venezolana dice que todo mandato de elección o todo cargo de elección popular puede ser solicitada su revocatoria al cumplimiento de la mitad de su mandato. Y que para poder solicitar esta revocatoria, lo primero que se tiene que recaudar es el 20% del patrón electoral que eligió ese cargo. Esto es gobernadores, alcaldes, presidentes, o sea, para esto de contar, ¿ok? Entonces, si en el caso del presidente representa y se solicitaba con el 20% de las firmas del patrón electoral total país. Y ese paso se logró dar y se llevó al referéndum revocatorio a Chávez. Pero también dice que en este caso el funcionario elegido por voto popular será revocado si los votos con que se solicitan su revocatoria superan a la cantidad de votos con la que fue electo.
en ningún momento menciona si la opción que decide que no lo revoquen gana. Porque ¿qué pasa? Que en ese momento transformaron la constitución bolivariana de referéndum revocatorio en un plebiscito que no está tipificado ni contemplado en la constitución venezolana. Por ende, desde ese momento, una vez más, a la pobre constitución chavista la han violado más que una prostituta. Entonces, empezaron y continuaron las violaciones de la constitución y el acomodo de las cosas a la justa medida de ellos. Entonces, esto hay que decirlo. Desde ese momento pasa a ser inconstitucional e ilegal el mandato de Hugo Chávez Frías. ¿Por qué? Porque cuando él gana por segunda vez las elecciones, después de haber hecho la modificación de la Constitución, en este caso la reforma constitucional, él ganó con 2.800.000 y pico millones de votos. Y en aquel momento la oposición había sacado 3,5 millones de votos solicitando la revocatoria. Si yo hago la comparación según lo que dice la Constitución, él estaba revocado. Punto. Pero ¿qué pasa con eso? Que si hoy un abogado, jurista de Venezuela, modificando el sistema político venezolano, saliendo de todos estos vagabundos y sinvergüenzas, aplica la Constitución y aplica las leyes como deben aplicarse, en este caso con retrospectiva, todos los tratados que de ahí en adelante firmó Hugo Chávez con China, con Rusia, con Irán, con lo que tú quieras, carecen de validez jurídica. Exacto. Y Venezuela Ese es no el otro rollo. a nadie. Eso no le conviene Ahora, a nadie. Sí le convendría a Estados Unidos. Sí, a Estados Unidos sí, pero al resto del mundo no. A China no le conviene Claro, eso. o sea, veamos también el contexto de querer tener un poder, un control total de América del Sur, de Estados Unidos. Un país que debe más de 36 billones de dólares, que su deuda externa es la deuda de casi todo el planeta junta. Para variar, es un imperio que está en decadencia, porque no tenemos que mirar a Estados Unidos como un país, sino como un imperio en decadencia, que ya no solo tiene un declive moral gigantesco, sino que incluso el dólar está perdiendo poder como la moneda de reserva. Correcto. Entonces, en un país que está en déficit, que está en decadencia, es notable que todo imperio en la historia de la humanidad en decadencia, sus últimos aletazos son las guerras. Y esto puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos ahorita lo que está queriendo hacer es alargar su vida, tomando control de América del Sur, la gran despensa alimentaria. Yo lo vengo diciendo desde el 2020, para variar, apoderarse de la más grande reserva de petróleo del planeta, Venezuela. Correcto. Necesita tierras raras, entre ellas el coltán, que sirve para microchips, que sirve para los semiconductores y mucha de la tecnología última de avanzada. Esto hace que, bueno, Venezuela y Colombia son los dos que tienen coltán. Y a través de ello poder apoderarse de toda América del Sur. Perú es un país estratégico. Tiene los más grandes puertos, pero no solo eso. Para variar, tiene un montón de minerales, tiene un montón de oro todavía, y también tiene reservas de uranio al sur de la Sierra del Perú y las comparte con Bolivia. Entonces es tentador. Todo América del Sur es tentador. Argentina tiene litio. Chile tiene cobre. Muy aparte de que todos los países tenemos una biodiversidad gigantesca. Entonces, un imperio que esté en decadencia necesita tener control a futuro, ingresos que le permitan sobrevivir. Le conviene a Estados Unidos tomar control y quitar el control incluso comercial que ya ejerce China en América del Sur. Sí, o sea, viéndolo desde ese punto de vista a nivel geopolítico, totalmente de acuerdo. Y espérate, quiero mencionarte o comentarte algo por si no lo sabes. Todo eso que me mencionaste, que están en otros países, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, todo eso que tú mencionaste en términos minerales existen en Venezuela. Venezuela no Claro, solamente es que existe en toda la cordillera de los Andes.
Venezuela no solamente cuenta con coltán, o sea, Venezuela tiene uranio, que es uno de los descubrimientos bastante recientes, se podría decir. Hace 10 años fue que se descubre que tenemos uranio. Pero, a ver, nosotros tenemos oro, nosotros tenemos diamantes, tenemos bauxita, tenemos carbón mineral, tenemos hierro, tenemos zinc, cobre, manganeso. O sea, es impresionante la riqueza que hay en tierra todavía en Venezuela, dentro de la tierra. O sea, eso es descomunal. Exacto. Y hay un detalle, mi querido José Luis, es que te estás perdiendo de un pequeño detalle aquí en el horizonte. Toda la cordillera de los Andes, desde la Patagonia hasta Venezuela, está llena geológicamente de la misma cantidad de minerales que existen en todos lados. Por eso Sudamérica es un continente sumamente privilegiado. Sí. Porque tenemos todo para sobrevivir. Tenemos todo no solo para sobrevivir, para vivir bien todavía. Porque somos la despensa alimentaria. Tenemos la bionutrición más grande de todo el planeta en la actualidad. Encima tenemos todos los minerales raros, piedras preciosas, metales preciosos. Tenemos la hidrografía más espectacular de todo el planeta. Tenemos la biodiversidad en animales más impresionante que existe. O sea, somos el continente codiciado. Y tenemos una gran riqueza de agua dulce. Para variar. Porque del 4% de agua dulce del planeta, el 3% le pertenece a América del Sur. Correcto. Entonces, sí, tenemos una riquezas infinitas que evidentemente los poderosos quieren tener bajo control. Porque eso no hay otra forma de decir, bajo control. O sea, a ver, ahí yo entiendo mucho la postura que asumen muchos venezolanos que tienen 27 años ya casi viviendo bajo este yugo, que buena parte de ellos han tenido que separarse de sus familias por esa necesidad de buscar un mejor futuro, un mejor porvenir, y que eso ha generado evidentemente que te pierdes de muchas cosas. O sea, yo te puedo decir, yo tengo 10 años en Ecuador y yo me he perdido el ver crecer a mis sobrinas, por ejemplo. Y de vuelta, a mi hermana le está pasando lo mismo con mis hijos. Ella se está perdiendo ver crecer a sus sobrinos. Mi hijo mayor va a cumplir ahorita en febrero, si Dios quiere, 10 años, y ella lo vio cuando él tenía 9 meses, lo conoció cuando él tenía 9 meses, y de ahí en adelante no lo ha vuelto a ver. Entonces, y a Tobías lo conoce por, evidentemente, videollamadas y este tipo de cosas, pero no lo conoce personalmente. No ha tenido ese placer. Entonces, tú dices, esta separación, este deslinde familiar, yo sé que golpea muy duro y que la gente quiere volver a unir ese tipo de cosas, pero hay algo que también es complicado. Yo lo digo, pues me lo preguntaron hace muy poco, si sale todo el régimen, ¿tú vuelves a Venezuela? Yo la respuesta que le dije a mis amigos es no. Y me dijeron, ¿por qué? O sea, con esa sorpresa, ¿por qué no lo harías? Y yo le dije, por una sencilla razón. Ya yo hoy, gracias a Dios, he hecho una vida en donde estoy, he tenido oportunidades y he podido desarrollarme profesional y emocionalmente y familiarmente en este país, y doy gracias a Ecuador por ello, pero a su vez también yo no tengo la intención de volver a mi país a sentirme extranjero en mi propio país, porque lamentablemente la idiosincrasia y el gentilicio del venezolano de hoy, yo lo desconozco. No estoy acostumbrado ni me voy a acostumbrar a la falta de respeto, a la grosería, al que si te puedo pasar por encima te paso, que si te puedo poner el pie te pongo, a que el más vivo es el que más gana. O sea, yo no funciono así. Y esa lamentablemente es la ideología que creó el chavismo y que Chávez muy bien llamó el nuevo hombre de Venezuela, que es un individuo que no cree, que no es pro familia, que si te puedo empujar para que te caigas y después pasarte por encima, te voy a empujar. O sea, que no le importa lo que le esté pasando al vecino, ni le importa el padecer del vecino. O sea, yo no me eduqué así. Yo me eduqué en una Venezuela donde existía solidaridad, amabilidad, evidentemente educación, valores, principios, ética, y eso ya no existe en Venezuela. Entonces yo no tengo... Mira, estás tocando un punto muy delicado, ¿ah?
Delicadísimo. Porque sí, te voy a explicar por qué. Porque la sociedad actual venezolana y los migrantes actuales venezolanos no tienen nada en esencia comparativamente con los venezolanos que emigraron hace 10, 15 años atrás. Correcto. Que se la solían. Los que hace 15 años migraron y era porque se la solía lo que venían. Los que migraron de 13 años a 10, 9 años ya comenzaron a ver los primeros estragos y fugaron, pero tienen otra calidad moral muy distinta a los migrantes actuales que salen porque ya no tienen nada. Te lo digo porque, mira, yo he tenido la oportunidad de estar viajando, he vivido en Colombia varios años, he tenido la oportunidad de estar yendo a Ecuador, de viajar a México, regresar a Colombia, pasar la frontera por tierra, viendo buses llenecitos de migrantes venezolanos actuales, y la gran mayoría los has tipificado tal cual, malcriados, groseros, cochinos, reclamones y mal acostumbrados a que ¿qué le pueden dar? Entonces, ¿qué pasa? En frontera de Ecuador-Perú, te cuento una anécdota y se las cuento a todos, habían muchos venezolanos que se quejaban, ¿qué me va a dar este país? Me tienen que dar a mí, porque yo soy venezolano y vengo refugiado. O sea, se creían, pues, como dicen en el argot peruano, la última chupada del mango, ¿no? Y todos maleducados, muy groseros, muy maleducados. O sea, que si le decían, no, las normas acá se respetan y para todos es igual. Pero es que yo soy refugiado venezolano, refugiada venezolana, que por aquí, que por ahí. O sea, creían, en Medellín, en Colombia, sucedía lo mismo con venezolanos que habían recién migrado. La cultura era totalmente distinta y daba pena ver a muchos venezolanos con ese tipo de conducta que no tiene nada que ver con los venezolanos de antaño. Exacto. Hay una diferencia ahí que hay que tenerla clara. Dime. Yo vi un video de un muchacho que me pareció espectacular. Bueno, un muchacho, por decirlo de manera cariñosa, ¿no? Más o menos contemporáneo conmigo, en edad. Y fue muy aleccionador para mí. ¿Por qué? Porque él decía, mira, y le estaba explicando a unos amigos, ¿no? De él. Así era la trama del video. Que le preguntaban exactamente lo mismo. ¿Que tú volverías a Venezuela? Y él dijo, no. Y le preguntaban por qué. Le dice, mira, yo puedo agarrar a todos mis amigos, a toda mi familia. Un sitio en específico donde la pasé muy bien, donde hice a lo mejor una parrillada, tuvimos una reunión espectacular, y podemos reunirnos y recrear el mismo escenario que vivimos hace 10 o 12 años atrás, y te puedo garantizar que no va a ser lo mismo. Y todos le preguntaban por qué, y le dice, porque toda la gente cambió, porque la gente ya no es la misma, porque el ambiente cambió, porque la sensación que vas a tener es diferente. Entonces nunca va a ser lo mismo. Y por ende, los recuerdos que hiciste, tenlos como recuerdos. Son los recuerdos bonitos, lo que viviste, tus vivencias, tu aprendizaje, tus experiencias. Y haz nuevos momentos de cara al futuro, pero no te quedes en el pasado intentando volver a revivir lo del pasado, porque eso no jamás va a volver. Y yo dije, wow. Exacto. Es la misma forma que yo pienso y que yo creo que se tienen que hacer las cosas, y que yo digo, ¿sabes qué? Bueno, si existe la oportunidad de volver a visitar Venezuela, pero de visita, chévere, voy. Pero a vivir, a quedarme de nuevo en Venezuela, no pasa por mi cabeza en este momento hacerlo, ni por el de mi familia. Sobre todo porque ya estamos estables, tenemos unas condiciones diferentes, o sea, estamos proyectando otras cosas incluso. Y no es fácil, para variar. Si uno normalmente regresa a su país después de muchos años, comenzar de cero es sumamente difícil, y te lo digo por experiencia propia. Pero encima llegar con un contexto social totalmente divergente y totalmente distinto a la realidad que vivimos en nuestro país antes de salir, Dios mío, la cosa es imposible para regresar. Golpea el triple. Que si no es el cuádruple, ¿eh? Te lo digo, porque yo aquí he regresado después de casi 5 años a mi país, a comenzar de cero nuevamente. Y muchas veces me doy con la sensación de que me siento como si fuera un extranjero en mi propio país.
Sí. Por eso te entiendo cuando tú lo dices, ¿no? Ahora, peor todavía, mi país no ha cambiado casi nada socialmente. Ideológicamente se mantiene casi con las mismas, perdonen la palabra, con las mismas porquerías sociales. Pero no ha cambiado mucho en ese sentido. Pero imagínate, si yo fuera en tu país, con los valores con los que tú saliste de tu país, a la actualidad, el cambio social que hay en Venezuela es tan distinto que es como decirte que un latino se vaya a Rusia, Algo así. o peor, a Mongolia, donde hasta te pueden matar, ¿no? Ahora, si quieres, ponlo más grave, como que te vayas a Yemen. Mucho peor. Ahí sí, mucho peor, ¿no? Entonces, esas son las realidades. Tenemos que darnos cuenta, y tenemos que darnos cuenta que lo que viene para Venezuela no es fácil y no hay ninguna liberación ni nada por el estilo. Y eso de decir, sale el régimen, cambia el sistema político y me regreso de una vez. A ver, eso es una utopía. Eso Y sería un suicidio, ¿eh? Yo lo pienso así. Y ojo, tengo amigos que se han devuelto ya. El año pasado se fueron unos amigos míos para Venezuela, se lo dije 1 millón de veces, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y en el mejor argot venezolano, hoy día se están comiendo un cable. Porque, ¿qué pasa? Tú tienes una inestabilidad económica absurda en Venezuela. Todos los días te suben el precio de todo. O sea, tú no tienes, tú vas al supermercado hoy y tú compras una lata de atún, por poner un ejemplo, y sabes que la lata de atún te costó $3. Y vas mañana y ya vale 3.50 y dices, ya va, pero ¿qué pasó? Si de un día para otro, ¿cómo subió 50 centavos? ¿Qué es esto? Y vas al día siguiente y ya cuesta 6. Y tú dices, pero espérate. Entonces, es una economía que no tiene una estabilidad y lo que hace es estrangular al que menos tiene. O al Eso que se vive llama, día a día. económicamente se llama hiperinflación, que aquí en Perú lo vivimos en el primer gobierno de Alan García. Así que Sí, nosotros, los peruanos, entendemos lo que están viviendo los venezolanos ahorita, ¿eh? Los ya, peruanos antiguos, porque los modernos, los actuales no. ya no es una hiperinflación, Fernando. Ya en este caso estamos hablando de una especulación absoluta por parte de todos los comerciantes, porque eso es lo que te digo. El comerciante prefiere estar jodiendo al venezolano, y perdónenme la expresión, que tener un tema de entendimiento y decir, ¿sabes qué? Hay que brindar una cierta estabilidad económica para que la gente pueda comer, por lo menos. Y ojo, Exacto. la última que me enteré, ya finalizando el año 2025, era que ya no calculaban los precios de las cosas en base al dólar, ahora las calculaban en base al euro. O sea, más caro aún. Entonces, ya va, pero ¿y entonces a dónde vamos a parar? Y si sale una moneda que sea mucho más poderosa en el mundo que el dólar y el euro, entonces van a calcular en base a esa moneda, porque el tema es especular y joder al venezolano. Y esa ideología, esa forma de pensar va en contra de mis principios y me va a ocasionar muchísimos problemas, muchísimos dolores de cabeza y muchísimos puñetazos con más de uno seguro, porque no lo voy a aceptar. Entonces, antes de enfrentarme a esas situaciones, prefiero evitar. ¿Cómo evito? No voy. Voy de visita. Exacto. Y de visita, tú sabes que Lo más salomónico. te pones a los precios que hayan y ya está, pero los vas a disfrutar, lo vas a padecer 15, 20 días, un mes y ya, y se acabó. Y regresas a tu tranquilidad o a tu estabilidad, pero no vivir esa inestabilidad que Venezuela tiene y que esa idiosincrasia que tú bien lo mencionaste. El venezolano se acostumbró a que me den. A mí me tienen que dar. Porque yo soy el importante. Ya va. ¿Cuál es el importante? Los puestos uno se los tiene que ganar. El respeto uno se lo gana, no lo impone. Exacto. La educación viene de casa, no del colegio. Aparte que mucha de esa gente no tiene educación ni de colegio, menos de casa, porque eso se distorsionó, eso se perdió. Y eso fue parte del objetivo del proyecto Chávez. Y lo hicieron muy bien. Destruir bastante, demasiado bien, diría yo. Sí, entonces es complejo. O sea, el tema de Venezuela es muy complejo. No solamente pasa por salir del régimen y brindar seguridad social y modificar o mejorar la economía, pasa por empezar a cambiarle el chip social aquí en la cabeza a la gente. Y es lo más complicado para mí, desde mi punto de vista. Ahora,
viendo un análisis ya inclusive internacional, ya te planteé la situación con Rusia, con Ucrania, pero ¿y ahora dónde entra China? En los intereses, sobre todo para América del Sur. Y aquí está el detalle, no solo Perú es la vía comercial actual de China, por los puertos que se han construido y se van a seguir construyendo más puertos, porque ya se echó la bolilla para el puerto de Corió, que va a ser mucho más grande incluso que el puerto de Chancay. Ya hay el tren transoceánico en proyecto que va desde Perú hasta Brasil para tener mayor logística, invadir todo el comercio, sino que también hay que entender de que China siempre quiso volver a anexar Taiwán. Y Sí, Taiwán es estratégico y a Hong Kong también, ¿no? Por todos los materiales de alta tecnología que se fabrican en Taiwán. Entonces, ahí todo un interés de por medio. Dale, José. Y están en eso, o sea, tengo entendido que está en proceso de rodear marítimamente hablando China a Taiwán para ya empezar. Entonces, ahí es donde creo que va a haber un tema de negociación, digamos de esta manera. Negociación para que suene bonito, pero realmente va a ser un tema de repartición de cosas que no les pertenecen, pero de los cuales se van a apoderar entre ellos, entre los poderosos. Exacto. Que es la repartición que siempre se ha dado, hay que ser realistas. Sí. Siempre, entonces, en la historia de la humanidad siempre se han repartido las tierras, siempre se han repartido las poblaciones. Así que realmente hablar de independencia y de libertad es todavía bastante utópico en ese sentido, porque siempre los grandes poderosos han sido dueños y se han dividido la torta, como se dice, ¿no? Y en este caso se está comenzando a geopolíticamente intentar dividir la torta de otra forma. Y esto va a traer de todas maneras un cierto caos, del cual se va a aprovechar para instaurar otro imperio llamado el Nuevo Orden Mundial. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y estamos enrumbados hacia eso. Estamos totalmente enrumbados. Y aquí todos juegan un papel importante. Donald Trump, Putin, Xi Jinping, Netanyahu en Israel, todos juegan un papel importante en este juego de ajedrez para implantar otra solución que no es otro sistema, es el mismo sistema con la cara lavada llamado Nuevo Orden Mundial, que sí va a tener una diferencia, mucho mayor control y subyugación de la población, el control casi absoluto. Sí, totalmente de acuerdo contigo y es muy cierto lo que dices. Y bueno, toca esperar a ver qué termina de pasar. Yo creo y espero que así sea, que el cuento y el tema de Venezuela no se ha terminado y que va a tener otras fases. Espero y aspiro que dentro de esas fases que van a desenvolverse haya el menor daño colateral posible, es decir, que los inocentes no sean los que paguen los platos rotos, que casi siempre es lo que ocurre, y que de esa manera, bueno, se logre dar o brindar esa sensación de libertad que el venezolano tan añora y que tiene 27 años luchando por ello. O sea, vamos a ver, o sea, yo no me confío en lo que está pasando, la verdad. Yo quiero ver cuáles son los pasos siguientes y subsiguientes que se van a dar, porque al final del día el sistema sigue siendo el mismo hoy y no ha cambiado en nada. Y dudo mucho que cambie si no se hacen acciones mucho más radicales, donde hay que evidentemente tener otras situaciones que van a ser bastante complejas. Y que la gente yo te corregiría en algo, José Luis. No es que no cambie. Lo que queremos es que más bien cambie para bien, porque las cosas aparentemente van a cambiar para mal, porque tampoco se van a quedar iguales. Exacto. Ojalá que no, o sea, ojalá que o sea, va a haber injerencia de todas maneras, porque Donald Trump lo dijo muy claro, o sea, en este caso la idea es que haya un sistema de transición, que este sistema de transición esté de la mano de los ideales y del pensar de los Estados Unidos.
Y en ese sentido sí puedo decirte que María Corina Machado no es una pieza que le funcione a ellos, ni Edmundo González tampoco. A pesar de que María Corina Machado dijo en muchas entrevistas que iba con la corriente americana, ¿no? Y que iba a tener a Estados Unidos como su más grande aliado. Claro, se estaba vendiendo, políticamente hablando. Se estaba vendiendo para tratar de llegar al poder. Bueno, mi querido José Luis, las gracias por estar aquí en la tribuna, tus palabras de despedida para este programa, porque tú sabes que siempre la puerta está abierta para ti en esta casa televisiva. Pues primero agradecerte este espacio para poder expresar visiones que pueden ser chocantes o incluso necias o odiosas para muchos, pero que creo que vale la pena mencionar para que la gente tenga muy, muy claro cuál es el panorama y no se empiecen a emocionar en exceso y que esto genere falsas expectativas que después terminen en decepción. Aunque ya el pueblo venezolano está acostumbrado a vivir de decepción en decepción, es algo que yo creo que a lo que no deberíamos nunca el ser humano acostumbrarnos. Y como bien aprendí hace mucho tiempo, las expectativas son inversamente proporcionales a la felicidad. No generemos expectativas, hagamos análisis racionales y en base a eso vayamos viendo cómo se desenvuelven todos los hechos para entender hacia dónde están apuntando las cosas y las acciones y de ahí en base a eso tomar decisiones. Porque si tomamos decisiones en base a lo emocional y no en base a lo racional, ténganlo por seguro que lo que va a derivarse de eso es en el fracaso. Que tengan una feliz noche. Un fracaso muy frustrante, muy sí. frustrante. Sí. Y encantado de estar aquí contigo. Cada vez que necesites, aquí estaré. Gracias, José Luis, a todos. Las gracias. Compartan este video. Si te gusta, dale like. Sigue el canal porque siempre vamos a estar con noticias frescas en todo momento. Y tenemos programas que son pregrabados. Pero vamos a comenzar a hacer en vivos de cuando en vez. Pero también hay otro detalle. Necesitamos de tu apoyo. Hasta ahí está en la lista las cuentas que tenemos. Así que por favor, apóyanos. Necesitamos de tu apoyo. Porque la censura viene de varias formas. Y la otra es bloquear de que podamos monetizar los canales. Entonces, cuando decimos la verdad, la forma más sutil es evitar la monetización. Entonces, ahí están las cuentas para que tu apoyo nos permita seguir luchando en adelante. Sea lo que sea, así sea muy poquito, de granito en granito, construimos un trabajo muy fuerte para llevarte a ti la verdad, mientras que las comunicaciones todavía no nos sean cerradas por completo. Así es que te esperamos en el próximo. Ya comencé ahí, Rebeca diciendo compartido. Gracias, Rebeca. Hay que seguir adelante con esto. Y a todos, las gracias por estar con nosotros. Que Dios me los prospere, les dé salud y larga vida. Y nos vemos en el próximo programa.